Estos 10 hábitos están destruyendo tu vida espiritual y no te estás dando cuenta. Porque son cosas que se pasan por alto, porque son muy insignificantes en cierta manera. Le robamos la relevancia a estas cosas, pero realmente están destruyendo nuestra vida. Y por eso nosotros debemos considerar a ver si esto está ocurriendo o no. Porque si no, no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Diamante en bruto. Nadie te habla acerca de estos hábitos, sin embargo están destruyendo tu ministerio, están destruyendo tu vida espiritual. Por lo tanto, debemos prestarle suma atención porque estos 10 hábitos, el día de hoy debemos considerar si en nuestra vida los estamos llevando. Estos hábitos destruyen ministerios, estos hábitos destruyen vidas. Por lo tanto, mi amado oyente, debemos procurar no tenerlos en nuestro diario vivir, sino que debemos analizar si estamos siendo dominados por ellos. Pendientes con estos 10 hábitos, porque hoy vamos a continuar la serie que se ha venido tratando, que se llama De Carbón a Diamante, de carbón a diamante. Nos habla acerca de cómo nosotros dejamos de ser una persona improductiva, dejamos de ser una persona que no hace la voluntad de Dios, a cómo nos convertimos en una persona que la hace de forma plena, que la lleva a cabo, que lleva a cabo la voluntad de Dios, tal como la palabra nos lo enseña. Entonces, hemos hablado ya acerca de cuando Dios aparentemente está permitiendo que ocurran cosas que son muy malas o Dios está quitando de nuestra vida cosas que nosotros consideramos que son lo peor para un creyente, como el ego, el orgullo. Hay muchas cosas que como creyentes no debemos tener y que son graves, que son cosas que nosotros debemos limpiar, debemos quitar de nuestra vida para poder seguir el camino de Dios. Pero hay pequeñas cosas que son de las que vamos a hablar el día de hoy. Ya que estamos hablando de la semejanza del carbón y del diamante, pues estamos hablando acerca del proceso de cómo el diamante es encontrado, luego es llevado y luego es limpiado. Y vamos a hablar acerca de cómo es limpiado. Al diamante se le quitan aquellas pequeñas rocas que están alrededor de él, porque cuando el diamante es encontrado no es encontrado solo, sino que de igual manera van pequeñas rocas con él. Y estas pequeñas rocas necesitan ser quitadas porque no tienen valor alguno, porque no tienen significado alguno que estas rocas estén en conjunto con el diamante. Lo valioso es el diamante, no la roca. Esto también podemos encontrarlo con otra analogía. La analogía que lo podemos asemejar es que lo importante no es quiénes somos nosotros, sino lo que portamos. Eso es una analogía que lo podemos ver allí perfectamente, pero te quiero hablar de esta analogía. Lo importante es lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, muchas veces eso que Dios ha depositado en nosotros lo llevamos con otras cosas. Lo llevamos con ego, con orgullo, con vanidades. Lo llevamos con otras cosas que tal vez no parezcan malas. Con malos hábitos que van destruyendo, que van mermando, que van en cada momento haciendo que nuestra vida espiritual se vea desordenada, se vea en ese problema de que nosotros no podamos seguir a Dios. Hay varias cosas que son necesarias, habilidades blandas, que si nosotros no las desarrollamos correctamente, entonces no vamos a poder tener la plenitud en Dios. No vamos a poder vivir correctamente en Dios. Entonces, es allí donde los 10 hábitos que te voy a mencionar el día de hoy son cosas que Dios quiere quitar de nosotros. Son cosas que como creyentes van cada vez haciendo que descrezcamos en nuestro potencial, en nuestro desarrollo en Dios. Es muy importante esto que yo te menciono en este momento porque muchas veces ignoramos estos hábitos. Pero vamos hoy a hablar con respecto a eso durante el transcurso de todo el programa. Porque imagina que después de ser extraído de la tierra, el diamante es llevado a un proceso de trituración para quitarle todas aquellas piedras y residuos que impiden que su brillo se manifieste en toda su pureza. Así es como Dios, en su infinita sabiduría, utiliza los desiertos y los momentos de trituración en nuestra vida para eliminar todo lo que no aporta valor, preparándonos para revelar el verdadero tesoro que somos. Es en este punto donde nosotros debemos considerar esto y vamos a entrar allí. 2:17 de la tarde, continuamos por Eco Estéreo, la 103.1 FM, somos como tú. Y en esta oportunidad, pues estamos hablando de la serie De Carbón a Diamante. De Carbón a Diamante, esta serie que la hemos venido desarrollando desde que inició este programa por acá. Este programa se transmite todos los viernes de 2 a 4 de la tarde. Así que es importante que nosotros estemos pendientes de cada programa, porque en cada programa se van aportando distintos valores, distintas cosas que si las estudiamos separadas, aisladas, no las vamos a entender correctamente. Y hoy te voy a hablar de 10 hábitos que destruyen, que merman, que trituran, que dañan tu vida espiritual. Estos 10 hábitos tal vez los tengas en tu vida y no te das cuenta, porque realmente no hay un versículo que te diga que está mal alguno de estos hábitos. Pero cuando nosotros
los normalizamos, estos hábitos, los tenemos como una rutina, vamos a ver cómo nuestra vida espiritual merma, vamos a ver cómo nuestra vida espiritual se estanca. Es allí donde es importante lo que el día de hoy estamos hablando, porque estamos hablando acerca de cómo los diamantes son extraídos de la tierra. Luego de ser extraídos, los diamantes vienen con rocas que no tienen ningún valor, no tienen valor alguno. Así que es necesario que esas rocas sean removidas, que esas rocas sean quitadas. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos que las rocas a veces son cosas que nosotros no sabemos que están en nosotros. Dios nos va limpiando progresivamente y nos lleva por medio de desiertos. Hay personas que utilizan la palabra proceso. Y la realidad es que, bueno, la Biblia nos habla de que Dios nos lleva por desiertos. Me gusta más la palabra desierto porque va más hacia lo bíblico. Y ya que estamos en el segmento pulidos por su palabra, es allí donde nosotros debemos ser sumamente bíblicos. Pues muy bien, mi amado diamante, Dios utiliza etapas o procesos, y podemos utilizar esa palabra, donde somos triturados, donde somos capacitados, donde a veces Dios tiene que quitarnos cosas que creemos que son buenas para nuestra vida, pero que realmente son malas, que realmente nos hacen daño. A veces hay relaciones, hay amistades, hay cercanías con ciertas personas, hay proximidad con ciertas personas que terminan dañando nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera, nuestra vida emocional. Todas estas áreas nosotros debemos cuidarlas. Hay tres aspectos que la Biblia nos habla que el ser humano tiene. Nos habla de que el ser humano tiene una mente, nos habla de que el ser humano tiene un corazón y nos habla de que el ser humano tiene un alma, el ser humano tiene fuerzas. Yo hago referencia a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, que nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esto hace referencia a tres cosas. Cuando hablamos en la Biblia de mente, realmente hace referencia a las emociones, a lo más íntimo de la persona. Cuando habla del corazón, parece contradictorio, pero es así en el original hebreo de ese pasaje, nos está hablando acerca del intelecto, por la palabra que está utilizando en el hebreo, que es la palabra lev. La palabra lev se refiere al intelecto. Y cuando nos habla de alma, con toda tu alma, o con todas tus fuerzas, hace referencia a nuestra esencia, lo que somos y lo que tenemos. Entonces vemos tres aspectos allí, lo espiritual, lo mental y lo físico. Son tres categorías mediante las cuales nosotros debemos amar a Dios y también debemos cuidarlas para evidentemente estar saludables. Entonces en estas tres categorías Dios necesita que nosotros tengamos un equilibrio. Dios necesita que nosotros en estas tres áreas avancemos progresivamente. Entonces, cuando Dios nos limpia del pecado inicialmente, que nos perdona, y nos va quitando aquellas cosas que son pecaminosas, como puede ser la envidia, como puede ser el odio, como puede ser la agresividad, como puede ser el adulterio, la fornicación. Hay distintas cosas que son muy escandalosas si un creyente las hace. ¿Sí? Entonces Dios primordialmente va limpiando lo superficial, lo que está en el exterior. Pero luego es necesario que lo más íntimo sea limpiado, como los pensamientos, como nuestras palabras, como nuestras actitudes, cosas que no las expresamos hacia los demás, pero sí las tenemos en lo más interno. Entonces, vemos que es un trabajo completo, es un trabajo pleno. Dios no lo va a hacer a medias, sino que lo va a hacer de forma completa. Y tal como el diamante sacado de la tierra y luego pasado por una trituración que remueve las piedras que lo ensucian, la palabra de Dios actúa en nuestras vidas para separar lo esencial de lo superfluo. En Isaías, capítulo 48, verso 10, se nos recuerda: he aquí, yo refiné, y con el horno de aflicción te probé. Pero mi intención era purificarte. ¿Cuál es la intención de Dios con lo que estamos viviendo? Es purificarnos, para que salieras a mí por un rostro sin mancha. Eso es Isaías, capítulo 48, verso 10. Este proceso divino nos enseña que cada dificultad y cada momento de depuración tiene el propósito de limpiarnos y prepararnos para brillar con la luz de Cristo. Entonces, cuando Dios nos dice en su palabra que el que da fruto va a ser limpiado más para que dé más fruto, no significa que lo hemos estado haciendo mal, sino que vamos encaminados hacia lo que Dios anhela para nuestras vidas. Las Escrituras nos invitan a ver los momentos de trituración o de tribulación, los momentos de prueba, como etapas necesarias para alcanzar la plenitud de nuestro ser. Tanto la palabra trituración como la palabra proceso no aparecen en la Biblia. Realmente la Biblia nos habla de desierto y pruebas. Lo vemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, donde se nos exhorta a considerar las pruebas como oportunidades para desarrollar la perseverancia y el carácter. De la misma forma que el diamante, al ser sometido a una intensa trituración, revela su verdadero valor, al dejar atrás las piedras sin valor. Así, aunque parezca que el proceso es doloroso, cada experiencia es un golpe, por medio del cual Dios va limpiando nuestra vida para que nosotros podamos iluminar a la gente alrededor, para que podamos reflectar la luz de Dios. Cada golpe que recibimos
mediante el cual son eliminadas las piedras que están sobrando, que no tienen valor alguno, desde la perspectiva, desde el enfoque espiritual. Dios lo está utilizando como una manera de moldearnos para eliminar, para remover lo innecesario y dejando al descubierto la esencia pura que Dios ha querido para nosotros. Vemos allí que es importante muchas veces que pasemos por dificultades, aunque no las comprendemos, aunque en términos emocionales no nos guste, porque no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha dicho. Y es importante que comprendamos esto, que Dios nos hace pasar muchas veces por desiertos. Es importante que nosotros comprendamos que las pruebas son utilizadas por Dios para tratar con nuestra vida, para llevarnos más allá. Y te voy a hablar de varios de estos hábitos dañinos. Los hábitos dañinos, que a veces pueden ser considerados como cualquier cosa, como que no tienen nada de malo, pues lo podemos ver en nuestra vida. Los hábitos. Un hábito es una conducta que se repite con regularidad y que con el tiempo se vuelve automática o natural. Cuando nosotros hacemos algo de forma automática, cuando nosotros no pensamos en hacer esto, sino que lo hacemos instantáneamente, el cuerpo nos lleva a hacerlo, entonces esto se le considera un hábito. Es algo que lo hacemos regularmente. Un hábito puede ser algo que lo hagamos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. Esto es indiferente, esto es indistinto. No tiene que ver con un tiempo específico. Pero un hábito es algo que suele ocurrir porque sí. Ocurre porque sí. No se puede dejar de hacer. Cuando algo no se puede dejar de hacer, entonces estamos verdaderamente convencidos de que es un hábito. Y es allí donde debemos tener cuidado con los hábitos que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son los hábitos que tienes en tu vida? Porque un hábito malo puede dañar toda tu vida espiritual, puede ocasionar que tu vida espiritual se vea en detrimento. Podemos ver que tu vida espiritual mengue, que nuestra vida espiritual mengue precisamente por tener un mal hábito que está ocasionando esto. Y te voy a mencionar muy por encima el primer hábito. El primer hábito es buscar la aprobación humana por encima de la divina. Aunque es común querer ser aceptado, depender demasiado de la validación de otros puede alejarnos de anclar nuestra identidad en Dios y en su palabra. Entonces, cuando buscamos la validación en los seres humanos antes que en Dios, allí estamos cayendo en un mal hábito. Y se vuelve un mal hábito cuando ponemos por encima lo que dice tal persona antes de lo que dice la palabra de Dios. Lo importante para los creyentes, para los hijos de Dios, no es lo que diga X ser humano, porque como seres humanos, como personas, podemos cometer un error, podemos equivocarnos, pero Dios no se va a equivocar. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos hacer es ser independientes de los seres humanos. Cosa que muchas veces puede ser difícil, pero por lo menos podemos ser independientes en términos emocionales. No debemos depender de la validación de una persona, de un ser humano como nosotros. No debemos depender de aquellas personas que están en el ministerio o que están en la iglesia. Está muy bien que nosotros queramos encajar, pero en el momento que nosotros queremos encajar y ponemos por encima de eso, antes que la palabra de Dios, en ese momento nosotros estamos desencajando con Dios. Encajamos en la iglesia, pero desencajamos con Dios. ¿Por qué desencajamos con Dios? Específicamente porque Dios no va a poner por encima lo que nosotros pensamos, lo que cualquier ser humano pueda pensar, que lo que su palabra dice. Lo que más le importa a Dios es su palabra. Lo que Dios quiere es que su palabra se cumpla, que su palabra sea exaltada, que su palabra sea tomada en cuenta, que su palabra, en cada momento que se dé, sea fiel. Eso es lo que más le importa a Dios. Primordialmente que su palabra sea la que esté por encima, la que predomine, que tenga su palabra el sitio adecuado, el lugar adecuado. Cuando buscamos la aprobación de las personas por encima de lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos cayendo en un mal hábito que ocasiona que nos alejemos de Dios y nos acerquemos a las personas. Y nosotros no queremos que las personas sean las que nos aprueben, queremos que Dios nos apruebe. Es muy natural que nosotros busquemos la aprobación de los seres humanos. Es normal que nosotros queremos encajar en la iglesia. Y no por eso te estoy diciendo que seas un rebelde en la iglesia. No por eso te estoy diciendo que no debes encajar en la iglesia. Te estoy diciendo que cuando la palabra de Dios está por debajo del querer encajar en la iglesia, de querer encajar en el lugar de trabajo, de querer encajar en un grupo social específico, esto va a ocasionar un problema espiritual serio, grave. Va a generar un problema espiritual grave. ¿Sabes por qué? Porque vamos a poner nuestra mirada en los seres humanos y no directamente en Dios. ¿Y qué ocurre en esos casos? En esos casos lo que ocurre es que cuando tenemos algún problema con el pastor, tenemos algún problema con algún miembro de la congregación, como nuestro enfoque, nuestra mirada estaba fijada en estas personas, evidentemente nosotros nos vamos a desanimar y no vamos a seguir orando, no vamos a seguir buscando a Dios. Y eso no es lo que nosotros queremos. Queremos que pase lo que pase, nosotros podamos seguir en el camino, podamos seguir con Dios a pesar de que andemos en el desierto. Es por eso que mi nuevo álbum se llama así, En el Desierto. Porque hay momentos en la vida donde nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. Hay momentos en la vida de que nosotros no comprendemos el por qué Dios permite las cosas.
Pero lo que sí podemos entender es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que incluso de lo malo Dios saca cosas buenas. Por lo tanto, aunque a veces no entendemos lo que ocurre, sí podemos entender que si amamos a Dios, las cosas van a obrar para bien, aunque sean malas. Fíjate que el primer hábito es buscar la aprobación humana por encima de la divina. Ese es el primer hábito. Cuando nosotros ponemos la palabra de los seres humanos, la perspectiva de los seres humanos, las críticas de los seres humanos, por encima de lo que dice la palabra de Dios, por encima de lo que Dios piensa, en ese momento estamos cayendo en este mal hábito. Estamos poniendo por encima la religión antes que lo que Dios enseña. Si Dios nos enseña algo, un ser humano no nos puede colocar por encima de lo que Él dice, porque como ser humano se equivoca. No puede estar en lo cierto si Él está contradiciendo lo que Dios dice. Muchas veces cuando nosotros somos personas de Dios, queremos estar en lo correcto y estamos equivocados. Es algo que puede ocurrir, pero el Espíritu de Dios nos guía hacia la verdad. Claramente cuando nosotros buscamos la aprobación de Él y cuando nosotros queremos encontrar la verdad y se la pedimos a Él. Si no se la pedimos, si no buscamos la verdad, evidentemente nunca nos las va a mostrar. Debemos querer encontrar la verdad. Entonces debemos antes que la aprobación de los seres humanos. Gálatas capítulo 1, donde Pablo, claro, Gálatas capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco, versículo 10, acá está. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién estamos buscando el favor? ¿De quién buscamos el favor? ¿De Dios o de los hombres? Algo que he aprendido por medio de la música, por medio de la industria musical, por medio de estudiar music business, que es el nombre que se le da en inglés al negocio musical, es que muchas veces en esta industria se busca el favor de los hombres y no el favor de Dios. Y estoy hablando específicamente de la música cristiana. En la música cristiana, a veces podemos tener la tendencia de buscar agradarle a la gente antes que a Dios. Y ojo acá, este es un punto donde debemos tener mucho cuidado porque en este momento nos alejamos de Dios. Nuestra mirada la fijamos en el hombre, en los seres humanos y no en Dios. Y es allí donde tenemos un serio problema. Ese es el punto número 1. El punto número 2 son rutinas religiosas mecánicas. Asistir a servicios, orar o leer la Biblia sin un compromiso genuino puede transformarse en un acto automático, perdiendo la conexión íntima y transformadora con Dios. No debemos ayunar, no debemos orar, no debemos ir a la iglesia o leer la Biblia buscando que Dios nos entregue algo que Él tiene. No. Debemos hacer todas estas cosas porque queremos tener una verdadera relación con Dios. Si tú quieres tener una verdadera relación con Dios, ora. ¿Quieres tener una relación con Dios? Ayuna. ¿Quieres tener una relación con Dios? Lee la palabra. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? En efecto, tienes que comprometerte, pero con Él. Y las demás cosas van a venir por añadidura, dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Entonces, vemos como muchas veces estos actos que no son un compromiso real, que son rutinas religiosas, que las hacemos simplemente por una religión, pues se convierten en un gran problema en el momento que queremos desarrollar nuestro potencial para con Dios. Vemos estos dos puntos: buscar la aprobación divina, seguir una religión en vez de seguir el camino de Dios. Punto número 3, o hábito número 3. ¿Qué es un hábito? Te voy a hablar de qué es un hábito, que no lo mencioné aquí cuando estaba en el aire, porque también estoy transmitiendo por allí por YouTube. Lo compartí con la gente de YouTube acerca de qué son los hábitos. Un hábito es algo que nosotros lo hacemos constantemente y de forma automática. Es decir, nuestra mente ya lo ha internalizado como parte de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestra personalidad, y por lo tanto no necesitamos enfocarnos demasiado para llegar a hacer esto. Sencillamente lo vamos a hacer como si no fuera nada. A veces podría ser tan automático que ni siquiera recordamos que lo hicimos, y realmente lo hicimos. Entonces eso es un hábito, es algo que se hace semanalmente y que no puede dejar de hacerse. Al punto número 3, compararse constantemente con otros creyentes. Cuando empezamos a compararnos con el otro, de que el otro tiene mejor talento, de que el otro tiene algo que yo no tengo, que el otro tiene finanzas que yo no tengo, tiene el apoyo que yo no tengo, en ese momento vamos a tener un mal hábito. ¿Y por qué esto es un mal hábito? Porque la tendencia a medir nuestro progreso espiritual frente al de los demás puede generar envidia u orgullo disfrazado, en lugar de fomentar una verdadera humildad y crecimiento personal. Cuando nos comparamos con los demás, nos vemos insignificantes delante de aquellos que de repente han llegado a algún punto que nosotros no. Debemos comprender que cada uno de nosotros tenemos un progreso distinto. Tenemos unas etapas distintas. Tenemos que avanzar de manera distinta. Mientras algunos están en Canaán, otros están en el desierto. No significa que los que están en el desierto van a morir allí, sino que aquellos que están en Canaán avanzaron antes.
Pero hay momentos en la vida donde nosotros estamos en desiertos. Y por eso mi nuevo álbum se llama En el desierto, donde van a haber muchas canciones de adoración, sí, canciones de adoración, canciones worship, lo que llaman hoy en día, de ese estilo. Canciones que también se les van a sacar su versión urbana, como no, van a tener sus versiones urbanas, como es de costumbre. Pero en el desierto es donde Dios nos hace crecer. En el desierto es donde nos encontramos con Dios. En el desierto es donde Dios nos prueba, nos prepara, nos capacita, nos hace avanzar, nos hace madurar. En el desierto Dios se encuentra con nosotros. No debemos menospreciar los desiertos porque los desiertos nos llevan hacia el paraíso. Los desiertos en Dios nos llevan hacia el paraíso. Así que tenemos estas tres pautas: buscar la aprobación divina, realizar prácticas religiosas, compararnos constantemente. Tenemos estos tres, son 10 que vamos a hablar el día de hoy, pero esto lo vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Vamos a escuchar otras canciones, vamos a otra pausa musical y regresamos con tu programa Diamantes en Bruto. El tema que vamos a escuchar se llama Cerca de ti, de Alex Zurdo, y regresamos. Y bien, hablando acerca de cómo nosotros desarrollamos malos hábitos, estos hábitos tienen que ver específicamente de cómo nosotros solemos actuar, las decisiones que tomamos, los momentos que nosotros decidimos hacer ciertas cosas. Esto va generando, esto va formando una personalidad, va generando ciertos hábitos, estas decisiones. Por lo tanto, son muy importantes y muchas veces apreciamos el peso de nuestras decisiones o el peso de aquellas cosas que dejamos de decidir. Tanto lo uno como lo otro afecta a nuestra vida y nuestro potencial. Y pues muy bien, hablamos acerca de cómo Dios nos prueba. ¿Por qué Dios nos prueba? Dios nos prueba para que nosotros podamos ver si estamos preparados para recibir lo que Él quiere o no. Dios muchas veces está dispuesto a darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Él está dispuesto a darnos lo que nosotros queremos. Sin embargo, no es lo más conveniente, no es lo más adecuado, no es lo más ideal. No nos conviene, porque a veces lo que queremos nos puede dañar. A veces lo que nosotros queremos puede ser lo peor que nosotros podamos llegar a recibir. Por esta razón es muy importante que nosotros entendamos el porqué de las cosas. Nuestro bienestar, nuestro corazón quiere guardarlo, quiere protegerlo, quiere ayudarnos, quiere Él estar allí, alrededor de nosotros. Él quiere que nosotros podamos verdaderamente, en estos tres sentidos que te mencioné, en estos tres sentidos que te hablé, tanto la mente, como las emociones, como nuestra alma, como nuestro cuerpo, estén bien. Él quiere que en todos los aspectos nosotros tengamos un equilibrio y podamos caminar en pro de lo que su palabra nos enseña. Y a partir de este momento comienza tu segmento Reflejos de Vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Y desde el punto de vista psicológico, el proceso de triturado se asemeja a la transformación interna que ocurre cuando enfrentamos y superamos nuestros propios límites y creencias autolimitantes. Muchas veces, como seres humanos, queremos cambiar nuestro mundo exterior sin trabajar en nuestro mundo interior. Lo repito, muchas veces queremos cambiar el mundo exterior sin trabajar en el mundo interior. El mundo exterior, en ocasiones, es un reflejo del mundo interior. Lo que vemos alrededor de nosotros es un reflejo de lo que hay en nuestra mente. Es decir, si nosotros trabajamos en cambiar nuestra mentalidad autolimitante, si nosotros trabajamos en cambiar nuestros propios límites, si trabajamos en mejorar, en aprender nuevas habilidades, trabajamos en nuestra autoestima, trabajamos en nuestro autoconcepto, en ese momento vamos a desarrollar en nuestro exterior aquellas cosas que ya trabajamos en nuestra mente. Si creemos que no podemos conseguir algo, evidentemente en nuestro exterior no lo vamos a conseguir. Porque la fe mueve montañas en lo espiritual, pero en lo mental mueve nuestros límites. ¿Se entendió? La fe mueve montañas en lo espiritual, pero en nuestra mente mueve límites. Cuando nosotros tenemos fe de que podemos lograr algo y trabajamos incesablemente, trabajamos sin descanso, trabajamos contra los obstáculos, cuando tenemos una disciplina, en ese momento nada nos va a poder limitar. Nada, absolutamente nada, nos va a poder obstaculizar que consigamos esto. El único que podría hacerlo sería Dios. El único que podría hacer eso sería Dios. Pero como seres humanos,
debemos desarrollar esta mentalidad inquebrantable. ¿Sabes una cosa? Los diamantes son inquebrantables. Los diamantes son duros. Los diamantes son fuertes. Los diamantes no los puedes quebrar con cualquier cosa. Y en este programa queremos que seas diamante, que tengas una mentalidad inquebrantable. No de que te rindas, no te rindas nunca. Si no lo conseguiste hoy, mañana seguramente sí. Si hoy estás en el suelo, tirado, derrotado, de rodillas, pues mañana te vas a levantar. Tal vez hoy no sientas el deseo de vivir, pero yo quiero decirte que hoy mismo Dios te va a dar nuevos deseos. Dios te va a dar hoy nuevas razones para vivir. Dios te va a dar a ti el sentido de tu vida. Si tú te sientes mal hoy, no creas que vas a morir acá, porque el desierto no es un lugar donde uno va a morir. El desierto es simplemente un lugar de paso, un camino que hay. Porque debemos entender que sin crucifixión no hay resurrección. Sin crucifixión no hay resurrección. A veces queremos resucitar sin ser crucificados. Y no, la palabra de Dios nos enseña que para poder llegar a la gloria primero debemos pasar por el momento de tribulación, por el momento de trituración, por el momento de quebrantamiento, de aflicción. Estos momentos nos llevan hacia esa resurrección. En términos psicológicos, debemos desarrollar una mentalidad autodeterminante de que nosotros no nos vamos a rendir. Pase lo que pase. Nos podrán quitar todo, pero no nos quitan a Dios y Él nos entrega todo. Te quitan todo, pero Dios te lo puede regresar, Dios te lo puede devolver. Dios está a tu lado allí en medio de eso, diciéndote que para Él no hay nada imposible. Entonces, debemos comprender que muchas veces, cuando nosotros tomamos hábitos dañinos, es porque no tenemos fe en que podamos lograr lo que Dios nos puede entregar, lo que Dios nos puede otorgar. Yo he visto cómo Dios, con el paso de los años, sirviéndole a Él, predicando, estando en programas de radio, me ha bendecido en gran manera. A veces, haciendo cosas que otros se negaron a hacer, porque no había el beneficio instantáneo en el momento. Entiéndase, que se veía como un sacrificio o como algo desfavorable. Pero Dios recompensa a aquellos que le sirven con un corazón sincero. Yo creo que hoy es el día de las frases icónicas. Dios recompensa a aquellos que le sirven con un corazón sincero. Que le sirves a Dios y te pagan mal, pues déjame decirte que Dios te va a recompensar por tu servicio. Y algo que quiero recalcar en este punto, hablando en términos psicológicos, muchas veces tenemos malos hábitos porque no tenemos fe. Realmente no tenemos malos hábitos. Lo que tú no tienes es fe. Como no tienes fe en que Dios lo vaya a hacer, entonces no lo haces. Entonces no comienzas a trabajar porque crees que Dios se va a mover por encima de lo que tú hagas. No es así. Dios te da una palabra esperando que tú actúes en esa palabra. Dios le dijo, Yeshua le dijo a Pedro, camina sobre el mar. Si Pedro no se lanzaba, no caminaba. O sea, Él te da una palabra y esa palabra se activa con tu fe, con tu accionar. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que accionar, tienes que trabajar en eso. Que Dios te dijo que ibas a ser adorador y ya empezaste a adorar, ya empezaste a cantar, así sea en el baño, así sea allí en tu cuarto, lo estás haciendo. Porque allí estás activando la palabra por medio de la fe, por medio de tu accionar. ¿Sí? Porque la fe no es muerta cuando tiene obras. La fe, si no tiene obras, está muerta, pero si tiene obras, está más viva que cualquiera. Entonces, muchas veces convivimos con hábitos, miedos o pensamientos negativos que, aunque parezcan normales, en realidad son como las piedras sin valor que recubren un diamante. Al enfrentar estas barreras, nos vemos obligados a un proceso de autoevaluación y cambio, eliminando patrones que no contribuyen a nuestro crecimiento personal. Es en esos momentos de intensa presión, similares a la trituración, cuando emergemos más fuertes y con una visión renovada de nuestro potencial. La palabra de Dios nos habla de que Dios no nos va a dejar en los momentos difíciles solo. Y que si Él nos pone una carga, es porque la podemos llevar. Dios no nos va a colocar una carga más allá de nuestras fuerzas. Él no nos va a colocar un peso que nos haga morir, un peso que nos haga herniar. No lo va a hacer, porque su plan para nosotros, para nuestra vida, es que podamos convertirnos en este diamante. Y bien, mi amado diamante, mi amado oyente, tú que estás allí, un saludo para nuestra hermana Yalexis Olivera. Un saludo, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bendiciones, muy buenas tardes. Y bien, hablando en términos psicológicos, debemos nosotros trabajar en las leyes psicológicas que hemos hablado, tanto en este como en programas anteriores. Vemos la ley del control. Es decir, somos tan felices
como que creemos que tenemos control de las cosas. La única cosa de la cual nosotros tenemos control es nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestras creencias. En todo esto nosotros tenemos control. Determinamos si un pensamiento permanece en nuestra mente o no. Consideramos si este pensamiento permanece en nuestra mente o no. Podemos desechar pensamientos. Desechamos los pensamientos en el momento que nosotros tomamos la determinación de abandonar ese pensamiento. Recibimos un pensamiento en nuestra mente. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Te lo voy a enseñar. La forma en que podemos cambiar un pensamiento que está llegando a nuestra mente es de la siguiente manera. Te llega el pensamiento y tú dices alto. Cuando tú dices alto, psicológicamente la mente se detiene. La mente se para y se pone en blanco. Que allí debes sustituir el pensamiento que te llegó. Ahí es donde se utiliza esa otra ley que se llama la ley de la sustitución. Psicológicamente, todo pensamiento puede ser sustituido por otro. Esto es un pensamiento que está en la mente consciente. La mente consciente es la mente lógica. Es donde nosotros determinamos qué vamos a hacer. Es donde nosotros consideramos lo que está bien y lo que está mal. Entonces es muy importante esto que te menciono. Porque por medio de la ley de la sustitución podemos cambiar un pensamiento que está llegando a nuestra mente antes de que se considere como una realidad, como una verdad. Lo que viene a la mente está transitando por allí. Tú decides si consideras que eso debe quedarse, debe permanecer. Si eso debe pernotar allí. Yo, sinceramente, te digo que ten mucho cuidado de lo que viene a tu mente en ese aspecto. Tenemos esas leyes, tenemos también por allí la ley de la creencia. Todo lo que creemos fervientemente se convierte en realidad. Lo que crees con suficiente firmeza y determinación se convierte en realidad. ¿Por qué se convierte en realidad? Porque cuando lo crees, verdaderamente trabajas en pro de eso. Y cuando empezamos a trabajar en pro de eso, lo vamos a ver proyectado, lo vamos a ver manifestado en la realidad. Porque lo estuvimos trabajando. Porque tuvimos la fe de creer en que eso podía ser verdad. Y trabajamos en pro de eso. Muy bien, mi amado diamante. Muy bien. Tenemos esas leyes de las cuales hemos venido hablando y que sé que son de gran ayuda para cada uno de nosotros. Sé que estas leyes en los programas anteriores las has escuchado, pero nunca está de más que hablemos acerca de ellas. Porque sé que por medio de estas leyes nosotros vamos a poder comprender nuevas cosas. Vamos a comprender que hay situaciones de las cuales nosotros no estamos limitados, no estamos presos ante ellas, sino que si trabajamos consistentemente en nuestra mentalidad podemos salir de esas situaciones, podemos cambiar. Si tú crees que no puedes salir de esa situación de pobreza, no lo vas a hacer. Pero cuando lo crees fervientemente, cuando tú lo internalizas en tu mente subconsciente, cuando tú en tu mentalidad no recibes, no aceptas ningún pensamiento de no puedo, no digas nunca no puedo. No lo digas, porque eso está determinando lo que tu subconsciente cree. Vemos allí que lo que te estuve hablando hace un rato es la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la que te dice que tu mundo interior es o mejor dicho, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tu mundo interior es el que proyecta hacia el mundo exterior. Personas dicen, cuando esta situación exterior cambie, yo voy a cambiar. No es así. Cambia tú primero y luego la situación cambia. Cuando te va mal económicamente, ¿por qué te va mal económicamente? A veces es mala administración, a veces es que no nos esforzamos lo suficiente, a veces es que tenemos una mentalidad de no poder, de bajo valor. Muchas veces puede ser de un pensamiento autolimitante. Porque nosotros necesitamos entender que todo lo que pasa en nuestra vida mayoritariamente suele ser nuestra responsabilidad. Cuando nosotros elegimos una pareja que es violenta contra nosotros, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra, porque nosotros la elegimos. Al igual que elegimos un trabajo, al igual que elegimos muchas cosas en nuestra vida. La mayoría de estas cosas son nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de otra persona, sino que es nuestra. Por lo tanto, debemos comprender de que debemos ser responsables. Debemos asumir la responsabilidad. Decir, soy responsable. Yo soy responsable.
Note acá la diferencia entre ser responsable y ser culpable. No es igual. Hay personas que buscan culpables. Y esto no es lo mismo que buscar responsables. Eh, las personas que buscan culpables constantemente no se hacen responsables. Y por esa razón es que muchas veces cuando no somos responsables, miramos es hacia el pasado. Aquellas personas que buscan culpables suelen ser personas que atacan la emocionalidad de los demás para ellos poder de alguna forma manipular a los demás, controlar a los demás, influenciar a los demás. Eh, eh, y por medio de la culpabilidad es muy fácil manipular a alguien. Por eso es que se usa. Porque en mayoría de los casos las personas solemos tener este problema precisamente de que por no recibir el suficiente amor y la atención en nuestra infancia, tenemos el sentimiento de insatisfacción o de no merecer las cosas. Cuando tenemos el sentimiento de no merezco las cosas, en ese momento nosotros no nos vamos a sentir como que somos valiosos. Y esto genera un sentimiento de culpabilidad que se va a reflejar en la vida adulta. Se va a reflejar en nuestra vida adulta. Se va a mostrar que evidentemente nosotros, por más que logremos las cosas, vamos a sentir que no lo merecemos. En eso se demuestra el sentimiento de culpabilidad. Por eso es que evidentemente nosotros no vamos a sentirnos adecuadamente cuando recibimos cosas. La persona que tiene un sentimiento de culpabilidad se siente mal cuando recibe algo, se siente incómodo. ¿Por qué se siente incómoda? Pues porque cree que no se lo merece. Y aquella persona que cree que no se lo merece, evidentemente, tiene ese sentimiento de culpabilidad. Y se suele utilizar la culpabilidad para manipular a los demás. Se trata de hacer sentir culpable a alguien para que haga lo que queremos. Es allí donde debemos, en primera instancia, tomar la decisión de no usar la culpabilidad. La culpabilidad es buena únicamente cuando Dios la utiliza para salvarnos. De resto, que alguien trate de usar la culpabilidad para manipularnos es algo bastante descarado, es algo bastante que no debemos aceptar. No debemos aceptar eso. Es bastante lamentable que eso se vea. No debemos permitir que nos manipulen por medio de la culpabilidad. Y allí vemos, por ejemplo, también la ley de la causa y el efecto. Son leyes mentales que nos sirven perfectamente para entender por qué muchas veces nosotros no logramos lo que nos proponemos. Ley de la correspondencia, ley de la expectativa, ley de la creencia, ley de la atracción, ley de la autosugestión. Los pensamientos y las palabras repetidas influyen profundamente en nuestro subconsciente. Si repetimos constantemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo repetimos, si lo reiteramos, si lo mencionamos, si lo proclamamos, esto nos va a generar en nosotros que verdaderamente internalicemos esta definición nuestra, porque es una definición errada que muchas veces nosotros podemos llegar a tener. Tenemos la ley de la subconsciente. El subconsciente determina quién creemos que somos y quien creemos que somos determina nuestra vida. El subconsciente determina el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen. Y todos estos conceptos que yo te estoy mencionando en este momento son sumamente importantes porque estos van a determinar cómo nos vemos a nosotros mismos, va a determinar nuestra conducta, nuestras actitudes, va a determinar nuestras decisiones, va a determinar, por ende, nuestras acciones. Así que ves estas leyes que contribuyen en gran manera a nuestra vida. Vemos que lo que creemos con fervor se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque accionamos en pro de esto. Vemos que los pensamientos son causas y las acciones son efectos. Los pensamientos se convierten en la raíz, matriz de todo lo que nosotros realizamos. Primero lo pensamos, luego lo hicimos. Así que debemos cuidar nuestros pensamientos. El motivo de estos segmentos, el motivo de este segmento, evidentemente, es que nosotros desarrollemos la mentalidad adecuada para poder salir con vida del desierto, para poder atravesar el desierto y llegar hacia Canaán. Así que, fundamental, importantísimo esto que te menciono, para que nosotros podamos, evidentemente, reconocer lo que Dios quiere que hagamos. Porque estas leyes mentales pueden regir tu vida y tú ni siquiera te das cuenta.
Listo. 1, 2, 3. 3 y 8 de la tarde. Continuamos con tu programa Diamantes en Bruto por Eco Estéreo, la 103.1 FM. Somos como tú. Y hoy estamos hablando acerca de hábitos que destruyen tu vida. Quiero recordarte el número de contacto para que me envíes tu testimonio, tu anécdota por allí. El número de contacto es 0412-075-0797. 0412-075-0797. Un saludo para nuestra hermana Yalexis. Nuestra hermana Yalexis Olivera tiene un programa por acá por Eco Estéreo 103.1 a las 8 de la mañana. Lunes, miércoles y sábado, si no me equivoco. Lunes, miércoles y sábado puedes sintonizar su programa por acá, que se llama Mi Compromiso. Un saludo para ella y para sus compañeros que están allí en este programa. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Le invito a que me envíe vía WhatsApp. En este momento, vía mensajería de texto. Es difícil que le responda por allí. Hay personas enviándome vía mensaje. Un saludo para los que nos envíen por allí. No puedo leer el mensaje justo ahora, porque estoy transmitiendo en YouTube y el teléfono está ocupado por allí. Me estaban hablando algo acerca del diamante. Bueno, más tarde lo leo y le respondo a la persona: Dios te bendiga, gracias por tu sintonía. También tú envíame tu sintonía para saludarte, para que podamos tener esa interacción, para que haya feedback. El número es 0412-075-0797. 0412-075-0797. Hablaba en el receso por aquí por YouTube acerca de las leyes mentales, que son muy importantes. La mente determina nuestras acciones. Muchas veces no logramos salir de un desierto por nuestra mentalidad. ¿Por qué el pueblo de Israel permaneció en el desierto durante 40 años y murió esa generación en el desierto sin ver las promesas de Dios? Te voy a decir por qué. Porque su mentalidad era de esclavitud. Su mentalidad era de que no lo merecían, de que Dios no se los iba a dar, de que Dios lo que estaba haciendo era para su mal. Su mentalidad era de desobediencia. Su mentalidad era de incredulidad. Pero cuando cambiamos nuestra mentalidad por la mente de Cristo, es imposible que muramos en el desierto. Es imposible que prevalezcamos en el desierto por tanto tiempo. Es imposible que nosotros no sigamos el camino que Dios ha trazado. Debemos, el día de hoy, tomar la decisión de seguir el camino de Dios. Debemos tomar esta decisión. Hablaba de las leyes mentales que hemos hablado antes. Así que, allí en YouTube puedes encontrar las leyes mentales. Búscalo en YouTube. Estamos en el canal de Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial. Oficial con doble F, Diamantes en Bruto Oficial. Por ahí están esos programas donde hablamos de las leyes mentales. Y este también, lo repasamos, pero durante el receso. Ahora, acerca de los 10 hábitos. Te había hablado de 3. Resumamos y refresquemos. El primero es buscar la aprobación humana antes de la divina. No significa que nos vamos a llevar mal con todo el mundo. No deberíamos llevarnos mal con todo el mundo. No debería ser así. Pero, si nosotros anteponemos las relaciones con los demás antes que la relación para con Dios, en ese momento nosotros vamos a tener un mal hábito, porque esto va a generar que nuestra mirada y nuestra confianza no esté en Dios, sino en los seres humanos. 2. Rutinas religiosas mecánicas, que vivamos conforme a la religión y no conforme a Dios. 3. Compararse constantemente con otros creyentes. 4. Consumir en exceso información espiritual sin aplicarla. Escúchame esto. Leer libros, ver sermones o escuchar podcasts sobre fe, pero sin cumplir con lo que esto nos enseña. Esto puede enriquecer nuestro conocimiento, pero si no se traduce en una práctica diaria y vivencia, ese conocimiento se queda en teoría y no fortalece realmente nuestro interior. Lo importante no es conocer, lo importante es aplicar. Lo importante no es conocer, sino saber. El conocimiento que no se lleva a la práctica, el conocimiento al cual no se le da un ejercicio, es vano. Lo importante no es escuchar prédica, lo importante es vivirla. Lo importante no es escuchar diamantes en bruto, sino convertirte en uno. Un saludo para mi hermano José Gregorio, que por aquí me envía. Saludos, mi hermano, bendiciones, qué placer que estés escuchando por allí. Saludos para todos en tu iglesia, en tu hogar. Claro que sí, un saludo para Liana, que es adoradora allí, que también la conozco, que ha estado haciendo radio con nosotros. Bendiciones para ustedes, claro que sí. Y bien, mi amado oyente, aquí es importante que recalquemos la mentalidad que tenemos. ¿Qué mentalidad estamos siguiendo? ¿Mentalidad de Dios? ¿Mentalidad del reino o mentalidad del mundo? Punto número 5, hábitos número 5. Negligir el tiempo de silencio y meditación. En una cultura acelerada, el no reservar momentos de quietud para la reflexión y la oración puede impedirnos escuchar la voz de Dios y discernir su dirección en nuestras vidas. En el momento que nosotros no nos pausamos y tomamos tiempo para orar,
tiempo para reflexionar, tiempo para meditar en la palabra de Dios y en su presencia, en ese momento nos vamos a ver afectados por esto, porque no escuchamos lo que Dios quiere, porque no nos enfocamos en lo que la palabra nos enseña, porque no estamos dirigiendo nuestro pensamiento hacia los pensamientos de Dios. Es allí donde es una de las cosas que nos puede obstaculizar en mayor manera el cumplir con el propósito de Dios. Porque cuando no tenemos esa relación íntima con Dios, de nada sirve la buena voz, de nada sirve el talento, cuando nuestra relación con Dios no es la correcta. De nada sirve un par de temas pegados en YouTube, en las plataformas digitales, que es lo que se maneja hoy en día, si nuestra vida espiritual está mal. Y hoy en día ocurre eso, ocurre una apariencia de piedad. Mucha gente, por medio del teléfono, queriendo agarrar visualizaciones, volverse viral, pero no queriendo tener una relación genuina con Dios, una relación íntima con Dios. Y vemos ese hábito, el hábito de no tener tiempos, espacios de silencio y meditación. Vemos en nuestra vida que muchas veces estas cosas ocurren, que tenemos ese gran problema de que no dedicamos tiempo para estar en la presencia de Dios. No hacemos lo que es adecuado, no ejecutamos lo que es adecuado para tener una relación real con Dios. No una relación de voy a orar porque voy a predicar, o voy a orar porque voy a cantar, o voy a ayunar porque voy a cantar. No es así. Todas estas cosas deben realizarse por el amor hacia Dios. Deben efectuarse por el amor hacia Dios y no directamente por lo que Dios pueda llegar a hacer. Vamos a hablar del punto número 6. Punto número 6. Sobre dependencia en la tecnología y redes sociales. El uso excesivo de dispositivos y redes sociales puede robar el tiempo que deberíamos dedicar a la intimidad con Dios, llenando nuestra mente de estímulos superficiales que nos desconectan de lo espiritual. Vemos allí que el uso en demasía del teléfono nos está destruyendo la vida espiritual. El teléfono puede estar destruyendo tu vida espiritual y no te estás dando cuenta. Estos 10 hábitos están destruyendo tu vida espiritual y no te estás dando cuenta. Porque son cosas que se pasan por alto, porque son muy insignificantes en cierta manera. Le robamos la relevancia a estas cosas, pero realmente están destruyendo nuestra vida. Y por eso nosotros debemos considerar a ver si esto está ocurriendo o no. Porque si no, no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Entonces, las redes sociales hoy en día tienen ese algoritmo, esa metodología, esa experticia para robar nuestra atención. Y utilizan neurotransmisores que están en nuestro cerebro para lograrlo, para conseguirlo. En cierta forma nos han llevado a un jaque. Y yo que trabajo con sistemas, yo que tengo una empresa de desarrollo de software, te puedo decir que lo sé a perfección cómo es que ocurre eso. ¿Por qué Facebook es gratis? ¿Por qué es gratis? ¿Por qué es gratis YouTube? ¿Por qué son gratis tantas herramientas? Gratis entre comillas. Porque el producto eres tú. El producto eres tú, el producto es tu atención. Ese es el producto. Entonces, ellos trabajan por medio de psicología, tienen psicólogos que les orientan acerca de cómo van a hacer las cosas, tienen especialistas, tienen allí ciertas cosas que las utilizan entendiendo cómo funciona tu cerebro. Por eso que 8 horas en TikTok para ti no es nada. 5 horas no es nada. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente, porque nuestro cerebro, Dios lo creó de cierta forma. Nuestro cerebro funciona de cierta forma. El cerebro recibe estímulos de dopamina para impulsarnos a hacer lo que debemos hacer. Las redes sociales están plagadas de esto. Entonces, cuando pasamos mucho tiempo usando las redes sociales, la oración, ya no es tan divertida, ya no es tan agradable, satisfactoria, ya no nos deleitamos en Dios en la oración. Ya no nos deleitamos en la palabra de Dios. Ya no nos deleitamos en la palabra, en la palabra, en la esencia de Dios. No nos deleitamos en las alabanzas. Ahora lo que nos deleita es TikTok y su contenido sin valor. ¿Te has preguntado por qué puedes usar TikTok 5 horas sin sentirte culpable? Y cuando te pones a leer la Biblia, sí te sientes culpable como si estuvieras desperdiciando tu tiempo. ¿Te has preguntado por qué cuando haces algo para Dios, empiezas a ver el reloj
Y cuando estás utilizando TikTok, no miras el reloj, no te das cuenta que pasó el tiempo. ¿Sabes por qué ocurre esto? Por este neurotransmisor que yo te digo. Es tan fuerte la dopamina que genera, que ocasiona que haya un sesgo cognitivo y, por ende, la racionalidad de nuestra mente no entra en predominio, no predomina, sino que lo que predomina es el placer que genera la red social. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Te hablé de estos tres puntos. Consumir en exceso información espiritual. No dedicar tiempo al silencio y meditación delante de Dios. La sobredependencia en tecnologías y redes sociales. Esos son 3 de los 10. Ya te había hablado de otros 3, así que no lo olvides. Debemos recordarlos todos. Ok, continuamos. Hablando de estos 10 hábitos, es muy fácil ignorarlos. Es muy fácil que nosotros pues los pasemos por alto. Que no nos demos cuenta de que estos hábitos nos están dañando en nuestra vida espiritual. Y es allí donde, cuando nosotros no tomamos las decisiones adecuadas para poder accionar en contra de estos hábitos, pues nos va a ocasionar que espiritualmente vayamos disminuyendo. Espiritualmente nosotros nos vamos a sentir menguar. Vamos a sentir como nuestra vida espiritual no va a ser la misma. No vamos a tener la misma conexión con Dios. No vamos a actuar de la misma manera. No vamos a tener el mismo fluir en sus dones. Así que es importante que nosotros, como tal, nos cuidemos de los malos hábitos, porque los malos hábitos van ocasionando que nuestra vida se vaya dañando. Un mal hábito puede ocasionar que nosotros perdamos grandes oportunidades, grandes puertas que Dios nos está abriendo. Entonces no busquemos la aprobación humana, no vivamos conforme a religiones, no nos comparemos constantemente con otros creyentes, no consumamos mucho contenido que nosotros no vivimos, no estamos dispuestos a aplicar. Sepamos pasar momentos de relajación, de silencio y de meditación delante de Dios. Y evitemos el uso excesivo de redes sociales. De hecho, hay un libro muy bueno de un doctor, en este momento no recuerdo, que el libro se llama Apaga el teléfono y enciende tu mente. Apaga el teléfono y enciende tu mente. Se llama el libro. Y ese libro es muy bueno. El libro es del doctor Pablo Iturrieta. Doctor Pablo Iturrieta, ¿sí? Es el autor del libro. Donde habla de estudios clínicos que específicamente nos dicen acerca de los daños perjudiciales que suele ocasionar el teléfono en adolescentes y adultos jóvenes, incluso niños, por los colores que se utilizan, por el sistema dopamínico que se está empleando. Todo eso ocasiona cierta atrofia cerebral y está demostrado científicamente. O sea, no es algo que yo lo hablo solo por decirlo, hay estudios que lo validan. Entonces, por esa razón, nosotros el uso del teléfono debemos tenerlo de una forma muy precavida. De una forma muy precavida. Yo los invito a que lean ese libro, el que es muy bueno, la verdad. Es muy bueno y nos habla de estudios clínicos. No es algo conspiranoico, no. Son estudios clínicos que lo han avalado, esa información, que lo han demostrado, lo han comprobado, que eso es así, tal cual. Pero en resumen, todo de lo que te estoy hablando tiene que ver con vivir sin una relación, una comunión permanente, íntima con Dios. Que en vez de nosotros estar enfocados en Dios, estamos enfocados en los seres humanos. Estamos enfocados en cosas superfluas, cosas superficiales, cosas banales, cosas de las cuales Dios no nos ha llamado para esto, sino que Él nos ha llamado específicamente para que hagamos su voluntad, para que cumplamos con el llamamiento que Él nos ha otorgado desde antes de nacer. Y es un llamamiento el cual no se da cuando tú ya logras las cosas. No, se logra incluso desde antes de estar en el vientre de tu madre. Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te santifiqué como profeta. O sea, yo te separé para que fueras mi profeta. No es porque tú ahora estás profetizando que eres profeta. No, tú eres profeta desde el vientre de tu madre. Ese es el propósito por el cual Jeremías nació. ¿Cuál es el propósito por el cual tú has nacido? Déjame en la caja de comentarios. Coméntame allí. El propósito por el cual yo nací o el llamamiento que Dios me ha dado es este. Porque sé que es de gran bendición también para mi vida recibir de parte de ti conocimiento. Entonces, todas estas pautas que estamos dando, estos hábitos de los cuales estamos hablando, ocasionan muchas veces que nosotros no tengamos la vida espiritual adecuada. ¿Cuál vendrían siendo hábitos adecuados? ¿Cuáles son hábitos adecuados en el momento que nosotros hablamos acerca de seguir el camino de Dios? Los hábitos adecuados vendrían siendo tener una relación diaria con Dios. El no salir sin orar, el levantarnos temprano a orar, el leer su palabra, el vivir en relación a su palabra.
Tal vez no sepamos mucho de la palabra de Dios, pero lo poco que sabemos lo ponemos en práctica y eso cuenta doble, triple, 4 veces más. Porque lo más importante no es conocerla, sino vivirla. Es aplicarla, es ponerla por obra. Lo más importante de la palabra de Dios no es tener un conocimiento teológico, un conocimiento exegético. No, es lo más importante tener un conocimiento que sea práctico. Que nuestra vida sea la mejor carta que una persona pueda llegar a leer. Porque a veces nuestro testimonio tal vez sea la única Biblia que algunas personas van a llegar a leer. Pero cuando tenemos un testimonio impecable, un testimonio intachable, evidentemente eso va a hablar mucho más que 1000 predicaciones. La mejor predicación eres tú. La mejor predicación eres tú. La mejor predicación eres tú. No son tus palabras, es tu manera de vivir. Y cómo no, mi amado oyente, mi amado diamante, estamos hablando de 10 hábitos que destruyen la vida espiritual de los creyentes y que muchas veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta que estos hábitos están destruyendo nuestra vida. Porque estos hábitos tienen la costumbre de ocasionar, de que uno quite la mirada del cielo para ponerla sobre la tierra. Y la idea de que nosotros seamos unos diamantes en bruto, la idea de que nosotros caminemos en pro de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha llamado, es que nosotros tengamos una relación genuina con Dios. Lo más importante de nuestro caminar tiene que ser la relación con Dios, no lo que hagamos para Dios. No debemos hacer de nuestro llamamiento un Dios. No, nuestro Dios es el Rey del cielo. Y debemos tener una amistad con Él. ¿Cuántas veces al día hablas con Dios? ¿Cuántas veces al día te conectas con Dios? ¿Cuántas veces al día le das la oportunidad a Dios a que te guíe, a que te oriente? Las redes sociales me han influenciado a cierto pensamiento que no era el más adecuado. Y dije, ya va, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo estoy pensando esto? No, porque lo vi en un TikTok. Y allí reflexioné acerca de eso. ¿Qué tal? Yo no uso TikTok. Les soy honesto, yo no uso TikTok. Bueno, si uso TikTok para subir algunos videos cortos de este programa, quizá lo hayas podido encontrar. Pero no uso TikTok para el consumo propio. Sencillamente subo cosas de edificación así, espiritual, bíblica, psicológica. Y de esa manera yo uso TikTok para compartir con los demás información. Pero no suelo consumir TikTok porque realmente no tengo el tiempo para hacerlo. Me dedico a muchas otras cosas. Y es aquí donde pues he visto cómo las redes sociales inciden en el pensamiento de muchas personas. Sin embargo, no te digo que las dejen totalmente, pero sí trata de restringir en ocasiones el uso de ellas. A veces no podemos estar en el servicio sin enviar un mensaje. Ojo allí. No podemos estar haciendo algo para Dios sin enviar un mensaje. Estamos orando y dejamos de orar para ir a responder el teléfono, para ir a enviar un mensaje. Y es donde las redes sociales pueden estar destruyendo tu vida. Es un mal hábito. Pasas 5, 6, 7, 8 horas al día usando el teléfono. ¿Y cuántas horas pasas orando? Es terrible esto, ¿verdad que sí? Sin embargo, nos quedan 4 puntos, ¿sí? Nos quedan 4 puntos, 4 hábitos que pueden estar destruyendo nuestra vida. Pero lo vamos a continuar hablando en este segmento, porque nos vamos con el segmento La adoración del cielo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y en este segmento de la oración del cielo nosotros hablamos con respecto al desarrollo de habilidades y talentos. La adoración del cielo, en este sentido, tiene que ver con que nosotros nos dediquemos a desarrollar lo que Dios ya ha sembrado en nuestra vida. Adorar a Dios tiene que ver con postrarnos, con humillarse. Adorar no tiene que ver con cantar, aunque cuando cantemos podamos adorar en ocasiones. Cuando se exalta el nombre de Dios en medio de una canción, en medio de una entonación, en medio de una interpretación musical, pues eso se le puede llamar también adoración, pero de forma metafórica. Cuando hablamos de la adoración, pues, en este punto es fundamental que comprendamos que importa muchísimo nuestra actitud en medio de esa trituración que Dios está haciendo en nuestra vida. En el momento que Dios empieza a quitar esas rocas que no sirven de nosotros, para que pueda quedar solamente el diamante, muchas veces podemos llegar a molestarnos. Porque la roca nos gustaba mucho, porque nos gustaba mucho vivir de nuestra manera, nos gusta mucho vivir de nuestra manera, nos gusta mucho que las cosas se hagan como nosotros queremos. Sin embargo, Dios siempre va a procurar que las cosas se hagan como Él quiere, para que salgan conforme su plan, conforme su propósito, conforme su voluntad. No es porque Dios sea un tirano, dictador, porque no se trata de eso. Se trata de que Dios específicamente sabe cómo hacer las cosas de mejor manera. Se trata de que si queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, eso no tiene ningún sentido, porque el plan es de Dios, el propósito es de Dios. Entonces la adoración del cielo tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestras habilidades y nuestras capacidades. Tiene que ver en términos de fuerza, en términos de lo que nosotros podemos hacer. Podemos cantar, podemos predicar, podemos danzar. ¿Cuál es tu área? Coméntame, envía un WhatsApp. ¿Cuál es tu llamamiento? ¿A qué te dedicas?
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría aprender? ¿De qué te gustaría que enseñe en este segmento? ¿Te gusta que te enseñe acerca de cómo cantar? Yo le estuve enseñando, podemos hablar de producción musical, podemos hablar de muchas cosas, de capacidades, pero te quiero hablar con respecto a malos hábitos que muchas veces tenemos sobre esto. Tenemos el hábito de pensar de que porque hacemos las cosas para Dios, no importa cómo salgan. No es así. Si hacemos las cosas para Dios, tiene que salir mejor. Si es para Dios, tiene que ser excelente. No puede ser cualquier cosa. No puede ser lo mínimo. No puede ser lo que sea. No puede ser, tiene que ser lo mejor, tiene que ser excelente, tiene que ser lo máximo que podamos dar. No significa que nos vamos a autoexplotar a nosotros mismos. Significa que vamos a dar lo mejor. Y ese es el punto que quiero hoy darte. Debemos dejar la pereza, la procrastinación. Debemos dejar de pensar de que porque lo hacemos para Dios, entonces no hay que ensayar, no hay que practicar, no hay que aprender. No, porque Dios hace todo lo demás. No. Tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que dar lo mejor. Lo que tú puedas hacer excelente, hazlo excelente. No lo hagas perezoso. No des lo mínimo por pereza, no. Procura crecer en el conocimiento cada día más. Si hay algo que te cuesta en tu área, por medio del conocimiento puedes aprender cómo enfrentarlo. Puedes aprender cómo puede hacerse más fácil, más factible, más óptimo, más eficiente. Y eso es importante en toda esta área. Esto es importantísimo con respecto a nuestras habilidades. Pero te voy a hablar ahora de los 4 hábitos que nos faltan. El otro hábito que nos falta es la falta de autoconciencia y reflexión personal. No tomarse el tiempo para evaluar nuestras actitudes y comportamientos puede llevarnos a replicar hábitos nocivos sin darnos cuenta, dejando sin purificar aspectos de nuestro carácter que requieren transformación. Cuando no nos analizamos a nosotros mismos, cuando no nos evaluamos a nosotros mismos, cuando no reflexionamos sobre nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras decisiones, esto nos va a llevar en un tornado de malos hábitos. Porque si todo lo que yo digo, yo considero que está bien, si todo lo que yo hago, yo considero que está bien, entonces, en ese momento voy a dejar de crecer. Porque para crecer se necesita cometer errores. Pero quien no ve sus propios errores nunca crece. Quien no ve sus propios errores nunca se desarrolla. Quien no acepta el consejo de personas sabias de Dios, pues nunca va a ser sabio. Podrá ser sabio en su propia opinión, pero delante de los ojos de Dios no lo es. Porque para ser sabio delante de Dios necesitamos escuchar a Dios. Pero si Dios trata de aconsejarnos, si hay personas espirituales que nos hablan por la Biblia y nos aconsejan y nosotros nos dejamos llevar por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que decimos, entonces evidentemente nuestra sabiduría es vana. Porque en la multitud de consejeros abunda la sabiduría, dice la palabra de Dios. Para nosotros poder tener sabiduría necesitamos, ¿sabes qué? Escuchar a mucha gente. Tenemos que escuchar a más personas. Y el punto número 8, antes de irnos al corte, autosuficiencia espiritual. Creer que ya tenemos todo lo necesario para avanzar sin buscar constantemente la renovación y la humildad de Dios limita nuestro crecimiento y nos impide reconocer áreas donde necesitamos transformación. ¿Ya? Cuando nosotros creemos que tenemos todo lo necesario y no buscamos renovarnos, cuando yo creo que todo lo que yo hago está bien, cuando yo soy autosuficiente, cuando yo creo que no necesito a Dios, no, como yo canto bien, como yo compongo bien, como yo predico bien, como yo todo lo hago bien, yo soy tan bueno, entonces ya no necesito a Dios. Esto es muy peligroso. Esto es peligroso, es grave y serio. Porque esto puede ocasionar que nuestra vida espiritual vaya decayendo, vaya enflaqueando. Nuestra vida espiritual va a ir deprimiéndose. Y la vida espiritual de una persona puede estar muy mal y verse físicamente muy bien. Puede tener dinero, puede tener riqueza, pero espiritualmente ¿cómo está? Y una vez, Dios me habló acerca de esto hace años. Mi situación económica era grave, era seria esa situación económica. Tal vez no tanto como otras personas lo llegaron a vivir, pero era el punto donde ni un par de zapatos yo me podía comprar. Y yo le preguntaba a Dios qué era lo que pasaba. Si yo le servía, si yo hacía las cosas que desde mi perspectiva Él me había llamado a hacer. Y creo que Él me ha llamado a hacer, que lo estaba haciendo como su palabra me lo enseña. Estaba siguiendo su voluntad de mi llamado.
Y Dios me dio ese pasaje que dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas del injusto. Hay un pasaje que dice algo así. Tú que conoces más la Biblia que yo, sabes de cuál pasaje me refiero. Está en Proverbios. Mejor es lo poco del justo que lo mucho del injusto. Que obtener muchas ganancias de forma deshonesta. Entonces, ese pasaje hoy te lo traigo a reflexión. Porque tal vez no te vaya bien económicamente. Tal vez no te vaya bien en términos del servicio, del ministerio. Tal vez la gente no te apoye. Como se habló la semana pasada. Acerca de que a veces sentimos que la gente no nos apoya. A veces incluso puede que Dios haga que la gente no nos apoye. ¿Por qué Dios podría hacer que alguien no nos apoye? ¿Sabes por qué? Porque esa batalla es tuya. Porque Dios quiere que esa batalla la enfrentes tú. Porque Dios no quiere que hagas alianza con esas personas. Puede ocurrir. A veces las alianzas, en vez de ayudar, destruyen. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es mejor tener poco y ser justo que tener mucho y ser injusto. Porque puedes tener mucho, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida espiritual? Puedes tener negocio, eres emprendedor, eres muy bueno en todo, vendes bien, eres famoso, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esa vida espiritual? Ese es un término preocupante, bien preocupante y bien grave que nosotros debemos comprender. Los últimos dos puntos de los cuales te quiero hablar, y son los últimos hábitos que pueden destruir tu vida. De hecho, este último punto, el último punto que te voy a hablar, debes tener mucho cuidado con él porque por años esto estuvo a punto de destruirme, no me daba cuenta. Y conozco personas que esto les afecta muchísimo y les evita que ellos puedan verdaderamente cumplir con el propósito de Dios. Punto número 9. Evitar la comunidad auténtica de fe. Cuando nosotros no tenemos buenas relaciones, buenos contactos con la gente de Dios, cuando llegamos al punto de rechazar o evitar relaciones profundas dentro del ámbito espiritual, ya sea por miedo a ser juzgados o por confort en la soledad, limita el intercambio de apoyo, corrección y edificación mutua. Cuando vivimos en comunidad de fe, la gente nos ayuda a crecer. Sí, hay personas en comunidades religiosas, en comunidades cristianas, que en vez de ayudarte a crecer puede que te dañen. No te digo que no. Yo te digo que es verdad. Es, es cierto. Es cierto. Hay gente que muchas veces nos podemos encontrar en comunidades o en congregaciones que no les gusta ver crecer a los demás. No les gusta que los demás hagan las cosas mejor que ellos. Y es un punto válido, en verdad. Pero también vas a encontrar personas que te van a ayudar. Vas a encontrar personas que te van a ayudar en medio de las tribulaciones. Vas a encontrar personas que te van a ayudar en medio de las adversidades. Vas a encontrar personas buenas. Así como encuentras personas malas, también encuentras personas buenas. Por lo tanto, el tener contactos, el buscar que las personas estén allí en un intercambio mutuo, el buscar tener una comunidad de fe, una congregación donde tú puedas asistir, un lugar donde tú puedas establecer un vínculo y permanezcas allí es importante. Es fundamental y debes saber muy bien dónde lo vas a hacer. Porque también puede ocurrir que el lugar que tú elijas no sea el más adecuado. Como un ejemplo que te doy, muy sencillo, muy natural. Un árbol que está al lado de otro árbol más grande, el cual no le deja tomar sol, nunca va a crecer. Tan sencillo como ese ejemplo que te estoy dando. Si tú te colocas en un lugar donde las personas no se les deja crecer, si tú asistes a una congregación donde no se te deja crecer, donde no se le permite a la gente participar, donde no hay una manera en que tú puedas servir a Dios, evidentemente no vas a poder hacerlo, o sea, no vas a poder servir por lo menos en ese lugar. Y es allí donde debes ver muy bien dónde te congregas, dónde puedes tú implementarte, dónde puedes tú, como tal, servir, porque si no, no vas a servir en realidad. No vas a realizar el servicio hacia Dios. Y el punto número 10, al cual debemos tener mucho más cuidado, porque es el punto que, este punto es brutal. A mí estuvo a punto de destruirme esto, miedo al cambio y a la transformación. Miedo al cambio y a la transformación, mi amado oyente. Cuando tenemos miedo al cambio y a la transformación, nosotros no vamos a realizar las cosas que Dios nos está pidiendo. Si le tenemos miedo al cambio, estamos adecuados al confort, entonces no vamos a hacer cosas que nos den miedo, cosas que nos generen inseguridad, cosas que nos generen algún malestar. Porque evidentemente queremos evitar el cambio, queremos evitar la transformación. Aferrarse a creencias y prácticas, cuando ya no nos sirven, por temor a lo desconocido, impide que experimentemos la obra purificadora de Dios, que muchas veces se da a través de la ruptura de lo normal, normal entre comillas, para revelar lo verdaderamente valioso. A veces la rutina puede destruir nuestro ministerio. La rutina puede destruir nuestra vida espiritual. Porque la rutina
no solo nos estanca, sino que también nos va a generar que nosotros no podamos seguir adelante. Pero bueno, mi amado diamante, estos fueron los 10 hábitos que pueden destruir nuestra vida espiritual. Y espero que puedas tú reflexionar acerca de todo lo que hemos hablado, acerca del uso de redes sociales, acerca de buscar la aprobación de los seres humanos antes que la de Dios, de no analizarnos, de no reflexionar acerca de nosotros mismos, de tener sobre dependencia de la tecnología y las redes sociales, de consumir en exceso información, contenido, predicaciones sin aplicarla, de vivir una religión en vez de tener una relación con Dios, de compararnos constantemente con otros creyentes, de tener una autosuficiencia espiritual o de no seguir la correcta armonía en, en una congregación, de poder asistir y poder tener allí una relación adecuada y de vivir conforme al miedo al cambio y la transformación. El miedo al rechazo y al fracaso son de los peores para que nosotros podamos tener una vida espiritual destruida totalmente. Mi amado diamante, lamentándolo mucho, el tiempo se nos ha agotado en esta tarde. Bendiciones, mi gente bella. Hasta la próxima emisión. Que sea de gran bendición este programa, y sabes, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios.